hemos hecho una primera parte en la cual no hemos sido nosotros, ¿no? Yo creo que incluso, aún no siendo el Formentera real, el Formentera que nosotros somos, de querer el balón, de querer jugar, de apostar por un juego combinado, a pesar de ello, ellos creo que solo nos generan lo que es la jugada de gol del penalti. Y bueno, y a partir de ahí en la segunda parte sí que hemos empezado a jugar, a ser nosotros mismos, a ser ese Formentera de verdad que llevamos todo el año apreciando, y ese que le gusta a ellos mismos, a los jugadores, con lo que se sienten a gusto. Creo que hemos empezado muy bien, que hemos empezado ya a sentirnos a gusto en el campo, y bueno, ya con la expulsión pues qué decir, ¿no? Súper orgulloso de cómo ha trabajado todo el equipo, cada uno de los jugadores, cómo se han comportado a nivel individual, a nivel colectivo, y donde además del empate yo creo que hemos podido generar alguna cosa más con algún posible penalti también que ha podido haber. Apenas ha notado que haya hecho daño, ¿no? La expulsión. Bueno, yo creo que al final cuando un equipo se juega lo que está jugando como nosotros, ¿no? Yo creo que a veces cuando te expulsan a uno pues sale más el punto honor, ¿no? El orgullo, y uno es más competitivo y se hace más familia dentro del campo, y como ya he dicho, bueno, al final cada jugador corre por dos y lo han sabido solventar muy bien. ¿Nos ha faltado a veces falta de contundencia, por ejemplo, en la jugada de la expulsión y en algún momento puntual con estos balones al área por parte del Español? Bueno, yo creo que al final la única jugada que nos hace daño es la del penalti, y en el que sí que se podría haber parado esa jugada antes, y la jugada de la expulsión, ¿no? Evidentemente no hay que olvidar que es un muy buen filial donde tiene jugadores que debutan con el primer equipo. La segunda parte, lógico tener el balón más el filial del Español, pero Formentera en algún parado ha conseguido apretarlos y por empuje. No sé si, hablando un poquito de las jugadas polémicas, si podríamos haber sacado alguna cosa más donde a Gorri, bueno, no nos cansamos de decirle que le pitan muy poquita cosa por lo que le hacen en las áreas. Bueno, nosotros al estar con uno más hemos hecho nuestro trabajo, no han filtrado ningún balón, no han generado ningún tipo de ocasión, y nosotros hemos aprovechado una de nuestras fortalezas, que es el balón parado, el saber utilizar a Alberto Corriz en ese sentido, y además compañeros que saben hacerlo realmente bien. Y sí es cierto que bueno, que quizás ha habido jugadas dudosas que yo la verdad pues tengo que volver a verlo para poder valorar si había penalti o no. El tema de la enfermería no sé cómo está, porque bueno, hemos visto tirando jugadores del filial, jugadores que tienes comprometidos y plenas garantías para jugar, pero la enfermería llena, y no sé el estado de Josiño si preocupa, y si tenemos un jugador de más, y si recuperamos alguno después también de la expulsión de Jean-Marie. Bueno, estamos pendientes de la evolución de Quique, de la evolución de Bertino, y bueno, y pendientes también de la valoración que se hace sobre Josiño, ¿no? A partir de ahí pues veremos lo que tenemos, y afrontaremos el partido de Mestalla pues como otra final más, en el que tenemos que ir a conseguir los 3 puntos. Bueno, Michael, ya para acabar, hoy el público también ha estado muy metido en el partido. No sé, ¿cómo influye esto, el apoyo, el ánimo que mandan desde la grada? Bueno, pues al final es un plus más para los jugadores, ¿no? Sobre todo pues cuando se quedan con un jugador menos, pues al final suplen a ese jugador de alguna manera, ¿no? Yo creo que cuando los jugadores sienten el cariño de los suyos, pues es gratificante, y el jugador tiene ganas de hacer una devolución, ¿no? En esfuerzo, en pasión, y bueno, yo creo que hoy ha habido un feedback también de los jugadores hacia el público en este sentido.